pasaron la gráfica de la función cúbica que les di? Ajá, ¿fueron moviendo? Bien. Esta es la gráfica que yo les pedí. La función era x al cubo menos 2x menos 2. Y yo lo que les pedí era que recorrieran, que se los hice con un video, que por supuesto ahora recién lo probé y no se veía, así que no importa, después cuando lo descarguen ustedes en sus computadoras lo van a poder ver. La idea era que ustedes vieran que cuando la función crece, ¿cómo es la pendiente de la recta tangente? Ahora cuando está creciendo, ¿cómo es la pendiente de esta recta? ¿Positiva? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Y cuando decrece, la posición de la recta tangente pasa a formar un ángulo obtuso con el eje X. Entonces, ¿la pendiente cómo es? Es negativa. O sea que lo que nosotros hicimos hasta ahora, que era mirar el crecimiento y el decrecimiento desde la gráfica, vamos a tratar de estudiarlo analíticamente. Para eso, de alguna manera, lo que vamos a hacer es tratar de relacionar esta recta tangente con la función con la que estoy trabajando. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Cómo se posiciona la recta tangente? Claro, porque la recta tangente me queda posicionada en forma horizontal, exactamente. Entonces esa pendiente vale 0. Bueno, esas son las cosas que yo les pregunto acá, en el PowerPoint, es decir, cómo vincularon ustedes la pendiente de la recta tangente con el crecimiento y el decrecimiento de la función. Es decir, que ahora que ustedes ya lo observaron, lo que vamos a hacer es ver todo esto analíticamente. ¿Sí? Entonces, ustedes están trabajando, o sea, ustedes pueden cortar ahora y hacer una gráfica en GeoGebra para ir mirando una situación que les quiero mostrar. Para los que puedan, tracen la gráfica, o sea, abran una hoja de GeoGebra y tracen la gráfica y igual 0.2 por x al cuadrado. O sea, quiero una cuadrática bien abierta. ¿Sí? Por eso le puse el coeficiente principal más cerca de 0 que de 1. Y marquen 2 puntos cualquiera. ¿Sí? No lo puedo... ¿Puede repetir? Acá, pero no lo voy a mover. Yo lo que quisiera es que lo movieran. Marquen sobre la gráfica 2 puntos. Van a la opción punto, marcan un punto A y sobre la gráfica también marcan un punto B. Y luego tracen la recta, seleccionen la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esta recta pasa por 2 puntos, o sea que no es tangente a la curva. Para ser tangente tiene que tener un único punto de contacto. Cuando pasa por 2 puntos de la curva, se llama recta secante. Ahora, si yo tomo este punto y voy a la opción acá arriba que dice mueve, y muevo el punto a través de la función acercándolo al valor de A, voy a ver que esta recta secante finalmente toma la posición de ¿qué recta? ¿Están todos de acuerdo? ¿De la recta tangente? Exactamente. Si yo acerco este punto B hacia la posición que tiene el punto A, lo que logro hacer es que esta recta tangente se vaya lentamente aproximando a la posición de, esta recta secante, perdón, se aproxime lentamente a la posición de la recta tangente. Entonces, seguimos. Esto lo que nos va a llevar es a estudiar la pendiente de la recta tangente en un punto. Miren lo siguiente, supongamos que tenemos esta función, y igual f de x, la que está pintada en negro.
¿sí? Y tomamos este punto. Este punto tiene coordenadas x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Este punto de acá, ¿sí? Que yo lo puedo llamar A. Relacionando con la gráfica de recién, tomo un punto B, cualquiera, cuyas coordenadas van a ser x más una distancia h, o sea, me alejo del punto x original, una distancia h, o lo que se llama incremento una distancia h, ¿sí? Incremento porque la sumo, porque la agrego, y a este valor, x más h, por supuesto, le va a corresponder a través de la función f, el valor f de x sub 0 más h. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Tenemos una función igual f de x, tenemos un punto A de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, y un punto B de coordenadas x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. O sea, tenemos esta recta o segmento que está en azul, es el que pasa por esos dos puntos, A y B, como la gráfica que habíamos hecho recién en el caso de la parábola. Entonces, no se adelante. Bien, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero encontrar en realidad la pendiente de la recta tangente a la función en este punto. Pero para encontrar la ecuación de una recta, ustedes ya saben, por lo que vieron en álgebra, que no alcanza con conocer un punto, que es lo que conozco, ¿sí? Yo para encontrar la ecuación de una recta necesito algún elemento más, ¿sí? Es decir, o necesito otro punto, que en el caso de la recta tangente no lo tengo porque toca a la gráfica en un solo punto, o necesito la pendiente. Como otro punto no tengo, porque justamente la idea es que toque a la gráfica en un solo punto, voy a tratar de buscar la pendiente. Entonces, ¿desde dónde voy a partir? Voy a partir desde la pendiente de la recta secante, esta que está pintada en azul. ¿Me siguen? Para esa recta secante, se llama secante porque toca en dos puntos a la función, la pendiente, ¿se acuerdan que era la tangente del ángulo que forma con el eje X? Entonces, como tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso va a ser, este cateto opuesto es esta medida que está acá, ¿sí o no? F de x sub 0 más x, f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0. No, espere. Yo estoy buscando la pendiente de la recta secante, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es esta medida, que es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, o sea, esta diferencia. Y acá en el denominador voy a tener x sub 0 más h menos x sub 0, lo que significa que en el denominador, ¿quién me va a quedar? En el denominador de esta expresión. Me va a quedar h, porque x sub 0 y menos x sub 0 los voy a cancelar, y entonces me va a quedar que la pendiente de la recta secante, que es la que está pintada en azul, es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Ahora, a mí no me interesa la pendiente de la recta secante. A mí me interesa encontrar la pendiente de la recta tangente. Pero vimos recién que si nosotros este punto B lo acercábamos todo lo más posible a la posición del punto A, la posición de la recta secante iba a coincidir con la posición de la recta tangente. ¿Qué concepto tengo que aplicar a este cociente para que el punto B se acerque lo más posible que pueda a la posición del punto A? Límite. ¿Qué concepto de los que vimos
es el que tengo que aplicar. ¿Por qué restarle? Nosotros tenemos Límites. medida o la manera de calcular la pendiente de la recta secante, que es este cociente. Creo Ahora, que no escucha, profe. yo acerco este punto B infinitamente. Ah, es que no escucho yo el micrófono. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, el concepto de límite. Sí, yo no escucho el micrófono de ustedes, ¿eh? No sé dónde, capaz que lo tengo en un lado, no sé. Así que por las dudas contéstenme de este lado. Porque no me animo a tocar nada. Exactamente, el concepto de límite. Cuando yo calcule el límite, cuando esta distancia h se haga tan chiquitita que el punto B prácticamente coincida con el punto A, entonces la pendiente ya no va a ser la de la recta secante, va a ser la de la recta tangente. Este límite es lo que se conoce con el nombre de derivada de la función en un punto. O sea que la derivada de una función en un punto no es ni más ni menos que la pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. Entonces, esto me va a permitir estudiar un montón de cosas. O sea, usando esta expresión, yo ahora voy a poder empezar a ver cuándo una función es creciente sin graficarla, decreciente, si tiene un máximo, si tiene un mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahora se nos abre un campo desde el punto de vista del análisis de funciones enorme, que van a utilizar muchísimo en otros campos del estudio de ustedes. Empezando con el concepto de velocidad instantánea, aceleración instantánea, todos ese tipo de situaciones que a lo mejor ustedes ya trabajaron intuitivamente, son fórmulas que necesitan de la derivada de una función en un punto. No, 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 ninguna adivinar. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar analíticamente, ninguna adivinar. Fíjense, todo esto nos lleva entonces a que yo puedo escribir la derivada de una función en un punto x sub 0 como este límite, que se llama límite del cociente incremental. Este cociente se llama cociente incremental. ¿Por qué? Porque habla de la función evaluada en x sub 0 más h, o sea, la función incrementada, sumada, ¿sí?, menos la función sin incrementar, todo dividido por el incremento. Por eso se llama el límite del cociente incremental. Esto es lo que, así se define la derivada de una función en un punto. Que también la podría haber escrito de esta manera. ¿Por qué? Porque este x sub 0 más h es un x que podría haber estado en cualquier lado, a la derecha o a la izquierda del valor x sub 0. O sea que yo puedo escribir esta expresión es exactamente equivalente a esta, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x se acerque a x sub 0 lo más posible. ¿Se entiende esto? Hacer tender la distancia entre los dos puntos a 0 es lo mismo que decir que x se acerque al punto x sub 0. ¿Por qué les presento las dos maneras? Porque cualquiera de las dos maneras vamos a trabajarlas para encontrar la derivada de una función en un punto. Claro, desde el momento que existe la palabra límite, puede haber problemas. Puede ocurrir que esto nos dé indeterminado. Pero, bueno, estas son las cosas sobre las que vamos a trabajar. Ahora, yo les definí la derivada de una función en un punto, y entonces ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo? Cada vez que estudiemos una función, por ejemplo, supongamos que estudio la función cuadrática para poner un ejemplo general, igual x al cuadrado. Si yo cada vez que estudie esa función, para analizar la derivada, tengo que tomar el punto en el que la estudio,
cada vez voy a tener que aplicar este límite. Entonces yo digo, bueno, no es necesario, porque en realidad este x sub 0 puedo pensarlo como un punto cualquiera de la función. Es decir, yo puedo generalizar a que este punto x sub 0 esté en cualquier lugar de la función. Y entonces se define a partir de ahí la función derivada. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo al ejemplo inicial. ¿Se acuerdan que ustedes a medida que iban moviendo el punto se movía la recta tangente? Y por lo tanto se iba modificando el número que era la pendiente de esa recta tangente. Pues fíjense ustedes que ese número, que es la pendiente de la recta tangente, también sigue un modelo. Justamente como sigue un modelo, se lo puede modelizar mediante esta función que es la función derivada. Vamos a ver un ejemplo concreto, a ver si de esa manera lo podemos analizar. Supongamos que me preguntan, bueno, a ver, ¿cómo se calcula la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado? Bueno, lo único que yo sé es la definición de derivada, entonces la aplico. A mí me dicen que la derivada de una función es la función incrementada, en este caso x más h elevado al cuadrado, menos la función sin incrementar, o sea, tal cual está definida, dividido el incremento, cuando ese incremento tiende a 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a desarrollar el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio desarrollado me queda x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, menos x al cuadrado. Así me queda desarrollado el numerador. Todo eso sobre h cuando h tiende a 0. ¿Puedo hacer algo en el numerador para trabajarlo algebraicamente? Perdón que no escuche, no tengo el parlante activado, no sé por qué, así que me lo van a tener que contestar por el chat. Exactamente. Voy a cancelar x al cuadrado y x al cuadrado y me va a quedar 2x por h más h al cuadrado. Entonces, en el numerador, lo que voy a hacer es sacar h factor común. Si yo saco h factor común, me queda 2x en el primer término y h en el segundo término. Simplificando h con h, me queda el límite, cuando h tiende a 0, de 2x más h. Ahora, resolviendo este límite y haciendo valer h0, me queda igual a 2x. ¿Qué significa esto? Esto significa que si mi función original es x al cuadrado, la derivada se calcula como 2 por x. Exactamente, hay toda una tabla, pero claramente, ¿qué quiero que hagan yo por ahora? Por ahora necesito que apliquen la definición, que es lo único que conocemos. Yo quiero que se queden con esto. Quiero que se queden con la función x al cuadrado y que la derivada vale 2 por x. Anótenla por ahí de tal manera de que ahora cuando veamos la gráfica no lo perdamos de vista. Fíjense, en rojo yo grafiqué la función x al cuadrado. La derivada es 2 por x. Tome un punto en el sector creciente. Esta función es creciente de 0 al infinito. Tome un punto cualquiera en el sector creciente. Tracé la recta tangente y me dio positiva. Y entonces yo pienso, bueno, a ver, la tracé en el punto 2.
Si yo reemplazo en la derivada, recuerden que la función derivada era 2 por x. 2 por un valor positivo me va a dar resultado positivo. Eso significa que de 0 en adelante, esta función, su derivada, me va a dar siempre positiva. ¿Por qué? Porque es creciente. Entonces es lógico que de 0 a la derecha me dé positiva. Y es lógico que también que de 0 hacia la izquierda, o sea, desde menos infinito a 0, cuando yo haga 2 por x, en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicando 2 por un valor negativo, me va a dar negativa, y eso significa que la función en ese sector es decreciente. Es más, si x vale 0, 2 por 0 me da 0, y significa que esa función en ese lugar presenta un máximo o un mínimo. En este caso, un mínimo. Eso es para que relacionen. En todos se puede apreciar. Sí, 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 sí. Ya vamos a ir viendo todas las distintas funciones. Yo ahora un poco lo que quiero lograr es que ustedes se sienten usando la definición de límite a hallar las derivadas de cada una de estas funciones. Por supuesto, usando la definición de derivada, que es la que tenemos. Es decir, de la misma manera que trabajamos con la función igual x cuadrado, trabajar con la función k, trabajar con la función x, trabajar con la función x cubo, ¿sí? Aplicar la definición en cada uno de estos casos. Para la función seno tienen que conocer esta fórmula, por eso se las anoté acá, ¿sí? Pero bueno, ese es un trabajo que se los voy a dejar para que ustedes avancen un poquito entre hoy y mañana, y luego, en todo caso, si ven que hay alguna de estas situaciones que les resultó muy compleja, la podemos analizar, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que piensen en estas dos cuestiones. Si una función es continua en un punto, ¿es necesariamente derivable en ese punto? Y al revés. Si la función es derivable en un punto, ¿es necesariamente continua en ese punto? ¿Cuál de las dos opciones les parece más lógica y por qué? ¿Qué responderían ustedes frente a estos interrogantes? Ajá. Bien. Ajá. ¿Se acuerdan de la representación gráfica de la función módulo? No, no importa si tienen fundamentos. Estoy, digamos, estoy pensando en voz alta. No importa si tienen fundamentos. Exactamente, la función módulo es la función que tiene la forma de una B corta. O sea que tengo un sector que es creciente, desde el vértice de la B corta hacia la derecha es creciente, y un sector que es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Muy bien. Y es continua, porque no se corta en ningún punto. Sigo hablando de la función módulo. ¿Sí? El problema de la función módulo, y a lo mejor el que tenga GeoGebra activado lo puede chequear, es trazar la recta tangente justo en el pico mínimo. Intenten trazar la recta tangente a esa función, toquen la función, toquen el punto y activen
la opción recta tangente. A ver quién lo puede hacer. La función valor absoluto se grafica como ABSX. ¿Sí? Valor absoluto. ABSX. Quiero que representen gráficamente esa función, que seleccionen el punto 0, 0 y que busquen la opción recta tangente. Con la opción recta tangente lo que quiero que hagan es tocar la gráfica y el punto a ver si se las representa gráficamente o no. No, no lo hace. Claro, no, no. Es porque no saben qué posición poner la gráfica. En realidad, no puedo trazar la recta tangente en un pico. Sí lo puedo hacer en un máximo o un mínimo, pero no lo puedo hacer en un pico, porque en realidad no habría una posición clara de cuál sería la posición de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso es lo que hace que haya funciones continuas que igual no son derivables. Sí, exactamente. Entonces, cada vez que ustedes tengan funciones continuas que presentan picos, ahí pueden asegurar que la función no es derivable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de trazar la recta tangente en ese punto. Derivables hay miles, ninguna de aquellas que tenga pico. La raíz cuadrada sí tiene, es como una parábola horizontal, es como media parábola horizontal, así que no tiene ningún problema. Pico se refiere a un pico, no es final, es que la función pasa de ser creciente o decreciente, en vez de hacerlo con un máximo en forma curva, lo hace en forma de pico, con dos rectas. ¿Sí? Media parábola horizontal, dije. Por eso es función, porque yo utilizo solo media parábola horizontal en el caso de la raíz cuadrada. Por eso tengo que aclarar que el signo que considero es positivo, porque si no tendría dos resultados, el positivo y el negativo, y no sería función. ¿Sí? Veamos el caso al revés. La función es derivable, o sea, existe el límite cuando el incremento tiende a cero de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. O sea, me voy a la definición. Si existe el límite, quiere decir que por derecha y por izquierda está definida la función. ¿Eso me permite asegurar que la función es continua en ese punto? Ajá. Bien. 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 A ver. Vuelvo de vuelta. Me dicen que la función es derivable. Si es derivable, existía el límite del cociente incremental. Y entonces me preguntan, ¿es derivable en ese punto? ¿Puedo asegurar que sea continua en ese punto? Bien, ustedes tienen la... Muy bien, me encantó. Ustedes la duda que tienen es si esa función está definida en ese punto. Entonces vamos a ir a ver a gente que ya estudió sobre este tema, que asegura, que asegura que si una función es derivable en un punto, entonces necesariamente tiene que ser continua en ese punto. Veamos cómo lo demostraron. Bien, por hipótesis, si una función, esta es la hipótesis, si una función es derivable en el punto x sub 0, entonces existía este límite. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O sea, la hipótesis se cumple.
y me dice que es derivable. Si esto es cierto, este límite existe. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué tengo que demostrar? Acuérdense que acá tengo un entonces. Un entonces es una implicación. Este es el antecedente y este es el consecuente. Parto de la información que me da el antecedente para demostrar aquello que dice el consecuente. O sea, lo que tengo que demostrar es que la función es continua en x sub 0. Demostrar que la función es continua en x sub 0 era demostrar tres condiciones. Primera condición, que exista f de x sub 0. Segunda condición, que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Tercer condición, que estas dos cosas sean iguales. O sea que lo que tenemos que probar es que existe este límite y es igual a f de x sub 0. ¿De dónde voy a partir? Voy a partir, y no lean todo al mismo tiempo, vayan siguiéndome a mí. Voy a partir de que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. Este es el límite que voy a tratar de calcular a ver cuánto me da. ¿Sí? Voy a calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. No es lo que tengo en la hipótesis. Entonces tomo este límite y lo multiplico y lo divido por x menos x sub 0. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una expresión, si la multiplicamos y la dividimos por una misma situación, no varía porque es como multiplicarla por 1. Entonces, tomo este f de x menos f de x sub 0, lo multiplico por x menos x sub 0 y lo divido por x menos x sub 0. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Bien. Yo acá tengo no, como algo. Yo empiezo así. Empiezo de vuelta, desde acá. Tengo que la función es derivable. Tengo por hipótesis que mi función es derivable. Se cumple este límite. Pero tengo que demostrar que es continua en x sub 0. O sea que tengo que demostrar esto. Bien. Yo podría empezar diciendo, bueno, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x? Para ver si es igual a f de x sub 0. Pero la verdad que si yo planteo, empiezo desde acá, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, no puedo avanzar demasiado. Entonces digo, no, voy a empezar partiendo del límite de f de x menos f de x sub 0. ¿Sí? Y la multiplico y la divido por x menos x sub 0. Llegué al límite de un producto. Y el límite del producto es o no igual al producto de los límites. Es igual. O sea, yo acá, que tengo el límite de todo este producto, lo puedo pensar como el límite de este primer factor por el límite de este segundo factor. Y lo escribo acá. Todo esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x 0 por el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0. La división también vale siempre y cuando el divisor no sea 0, exactamente. Llego hasta acá. Esto que tengo acá es la hipótesis. O sea, este factor de acá es f' de x sub 0. Y si yo calculo este límite cuando x tiende a x sub 0, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto me da este límite?
el segundo factor. Ahora, reemplazando x tiende a x sub 0. Entonces, reemplazo x sub 0 menos x sub 0 me da 0. O sea que me queda 0 por f' de x sub 0. F' de x sub 0 por el límite me queda f' de x sub 0 por 0. Y cualquier elemento por 0 me da 0. Fíjense a lo que llegamos. Llegamos a que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0, me da 0. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Este límite me da 0. Pero yo acá tengo el límite de una diferencia. Y el límite de una diferencia, es la diferencia de los límites. O sea que me queda límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x es igual al límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x0. Pero este límite, ¿cuánto les da? Este límite de acá. ¿Por qué puedo asegurar que es f de x sub 0? ¿Por qué puedo asegurar que este límite me da f de x sub 0? ¿Qué es f de x sub 0 para que yo pueda asegurar esto? No, ¿qué es esto? ¿Es una función? ¿Es variable? Miren acá, para ayudarlos. Dijimos que para que la función sea continua en x sub 0 tiene que existir f de x sub 0. O sea que f de x sub 0 es un número. 8, 5, menos 3, 17. Raíz cuadrada de 17. Es un número. Entonces, cuando yo le calculo el límite a ese número, o el límite a la constante, me da como resultado la misma constante. O sea que llegué efectivamente a que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, que era lo que quería demostrar. Partir de que era derivable y demostrar que era continua. ¿Se entendió la demostración? A ver. ¿Sol la entendió? Hasta acá usted llegó, hasta la igualación a 0. Entonces, llegué a esto, relacione el primer miembro de la igualdad, todo el trabajo algebraico, con el último. Eso es lo que hice. Tomé el primer miembro de la igualdad y lo igualé a 0. Perdón, me estaban llamando por teléfono. El límite de esta diferencia me dio 0. Eso es lo que escribí acá. Ahora, el límite de una diferencia es igual a la diferencia de los límites. Eso me da 0. Si eso me da 0, esto que está restando pasa al segundo miembro sumando. Y me queda límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual al límite de x tendiendo a x sub 0 de f de x sub 0. Pero esto es un número. Es un valor constante. Y el límite de una constante me da la constante. ¿Sí? Por lo tanto, llego a que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f de x sub 0, que era exactamente lo que queríamos demostrar. Exactamente. ¿Sí? No suponemos nada, lo resolvemos algebraicamente. Fíjese que yo no supuse nada. Partí de la hipótesis, que era esta,
y con pasos algebraicos válidos llegué a demostrar la tesis que es esta. Lo que quiero que quede claro después de todo esto es lo siguiente. ¿Tengo una función continua que no se corta en ningún punto? No puedo asegurar que sea derivable en todos sus puntos. Al revés. ¿Tengo una función que es derivable en todos sus puntos? Puedo asegurar siempre que esa función es continua. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Fantástico. Porque, claro, es obvio que si trabajamos con la función cuadrática, la función cúbica, la función seno, la función logarítmica, básicas, no vamos a tener problemas, pero nosotros vamos a componer funciones. Por ejemplo, el logaritmo de una cuadrática, o el cuadrado de una logarítmica, o el seno de una logarítmica. Entonces, cuando empecemos a trabajar con funciones compuestas, es donde se nos van a generar las posibilidades de apariciones de asíntotas, de discontinuidades, de picos. Entonces, tenemos que conocer bien la relación entre continuidad y derivabilidad. Yo por hoy voy a llegar hasta acá, pero como es tempranito y ustedes son nocheros en general, entonces me encantaría que se pusieran a trabajar en estos puntos antes de la clase de mañana a las 10 de la mañana, antes de la clase de las 10 de la mañana, vean si pueden resolver algunas de estas situaciones, ¿sí? Aplicando la definición de derivada. Tienen algunos ejemplos resueltos en el apunte y algunos ejemplos resueltos también en el apunte que agregamos de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que cualquier cosa, igual estamos en contacto a través del WhatsApp, del foro de consultas, y bueno, pueden preguntar a través de esa situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces los espero mañana a las 10 de la mañana. ¿Ok? Gracias por estar del otro lado. Recording has Hasta stopped. luego.